En esta clase vamos a ver conceptos como son de circuito eléctrico, de la ley de Ohm, de la ley de Watt y de resistencia eléctrica. Pero insisto, cuando hablamos, por ejemplo, de electrónica digital y analógica, no traten de separarlas, sino que vamos a ver que conviven, ¿sí? Vamos a ver que conviven y vamos a ver también distintos componentes, algunos componentes que forman parte de la electrónica digital en específico y otros que directamente son los cotidianos de la electrónica analógica, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que vamos a ver en esta clase es qué es una magnitud analógica y una magnitud digital. Pero para esto necesito que ustedes participen un poco, porque yo ya hablé bastante y quiero preguntarles a ustedes qué piensan que es una magnitud analógica y qué piensan que es una magnitud digital. Y no sientan vergüenza porque no hay problema con la respuesta, ¿sí? Lógicamente están No tengo aprendiendo. ni idea. Ni idea, José Luis, ni idea. Ni- A ver, otro. Me gusta la honestidad, me gusta la honestidad de José Puede Luis. ser que las magnitudes analógicas son las escalares. Eh, Más o menos, casi, como que pegó en el palo. Casi. No son las escalares, son las... ¿Cómo se llaman? A ver, ahí Carla, bien, bien, bien. Ahí va ¿Físicas? tomando... ¿Cómo, José Luis? ¿Magnitudes físicas? Bien, bien, exactamente. Vamos a decir que son valores continuos, ¿sí? Las magnitudes que son analógicas son valores continuos. Y en el caso de las digitales, como dice Carla, muy bien, son valores discretos, de 0 o 1. ¿Sí? Ya vamos a ver que en realidad para nosotros esos valores discretos van a significar un montón de cosas más, ¿no? Pero en principio podemos decir simplemente que las magnitudes analógicas son valores continuos y las magnitudes digitales son valores discretos. Perfecto. Bueno, para el que quiera hacer un poquito de trampa ya sabe, puede descargarlo del PDF y lo va leyendo ahí en simultáneo mientras me va escuchando, ¿sí? Bueno, y entonces aquí les coloco yo un ejemplo en el cual tenemos una magnitud analógica que podría ser, por ejemplo, la temperatura. Bien dijo José Luis que podría ser, por ejemplo, una magnitud física. Bien, perfecto, exactamente. En este caso tenemos la temperatura y aquí vemos cómo en cada hora del día vamos teniendo valores, ¿sí?, de esa temperatura. Pero ¿cómo lo tenemos? Fíjense que tenemos entre las 1 y las 2 de la mañana, tenemos también valores, ¿sí? Entonces vamos teniendo valores a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Porque el tiempo pareciera ser una magnitud discreta, pero en realidad es continua. ¿Sí? Porque, bueno, está bien, nosotros no podemos decir 16,5 horas. Sí, nos acostumbramos a decirlo, pero nos suena raro, ¿no? ¿Sí? Sentimos que al reloj no podemos partirlo más allá de los valores que tiene estipulado. Pero en realidad el tiempo es considerado una magnitud continua en el tiempo por la misma naturaleza que tiene el tiempo, ¿no? Que siempre se puede acortar a intervalos más y más pequeños. Entonces fíjense cómo la temperatura va variando a lo largo de las horas del día y por lo tanto podemos saber cuál fue el valor en valores intermedios, por ejemplo entre las 1 y las 2, entre las 12 y la 1 del mediodía podemos tener ahí un valor, pero no es el caso como tenemos con valores que se están digitalizando. Bien dijo aquí Joel en el chat, perfecto Joel, las digitales serían como muestrear una analógica. ¿Muestrear? ¿Qué sería eso? Y bueno, muestrear es tomar muestras. Tomar muestras, es decir, venimos a las 1 de la mañana y tenemos este valor de temperatura, a las 2 este valor,
a las 3 este valor, a las 4 este valor, y así siguiendo. Podríamos tener una muestra de cada una de las horas. Ahora mi pregunta para ustedes es la siguiente. Si yo quisiera saber, por ejemplo, aquí entre las 4 y las 5 de la tarde, ¿cuál es el valor que tiene la temperatura? ¿Podría saberlo? No, Podría ser un estimado, digamos, entre la variación de la temperatura, pero exactamente no. Bien, correcto, perfecta las dos respuestas, exactamente. Podría estimarlo, ¿sí? Podría hacer una interpolación, que se llama, es decir, en base a la tendencia que tiene la curva, podría estimar a dónde está el valor de temperatura. Pero cuidado, eso no es del todo cierto, porque es una realidad matemática. Pero puede que no haya sido una realidad física. Supónganse que nosotros, por ejemplo, hemos prendido el aire acondicionado y luego de repente nosotros, por ejemplo, teníamos el aire prendido hasta las 1:30 y luego lo hemos apagado, entonces la temperatura se recuperó al ambiente, entonces por lo tanto no tenemos el valor que esperábamos a las 1:30, ¿sí? Entonces cuidado, las muestras tienen ese problema. Alguno podrá darse cuenta que tiene un pequeño problema más, aparte de que no podemos saber qué pasa en entre medio. Y ahora lo vamos a ver. Para ello, primero tenemos que conocerlas a las magnitudes que son continuas, ¿sí? A las analógicas. Las tenemos que conocer con conceptos muy básicos, pero que a veces generan confusión y por lo tanto es importante mencionarlo. Vamos a ver que tenemos corriente continua, que se llama, que fíjense cómo tenemos en la gráfica una gráfica continua, ¿sí? Continua, bien. Y luego tenemos la famosa corriente alterna que tenemos en todos los domicilios, que fíjense la forma que tiene senoidal, en el cual el voltaje va variando en el transcurso del tiempo. Bueno, esto es muy conocido por nosotros, quizás no en profundidad para algunos, pero ahora lo vamos a aclarar. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Las señales que les estoy mostrando en pantalla son continuas o alternas? Si es que comparamos con esto que tenemos acá. Y cuidado que hay una pequeña trampa. Ya desde el vamos le voy anticipando para que lo tomen con pinzas a la pregunta. ¿Son continuas o alternas? ¿O ninguna de las dos? continuas, Continuas, José Luis. ¿Por qué? porque no varían entre positivo y negativo. Correcto. Perfecta la respuesta. Exactamente. Es así, José Luis. Nosotros podemos tener la tentación de decir, esto es algo senoidal, por lo tanto es alterno. Y no es así. Esta es una señal continua. Es decir, que a veces, cuando vemos esta gráfica de corriente continua, la cual puse a propósito para generar el debate, cuando no es en corriente continua, lo primero que nos acordamos es decir, una línea. Pero en realidad esta línea, en nuestra vida cotidiana, cuando vamos a hacer una medición, esta línea presenta pequeñas ondulaciones. Y eso no hace que deje de ser continua. Como dice José Luis, para que sea alterna, los valores de la señal tienen que alternar entre valores positivos y valores negativos. Y es por eso que esta que tenemos aquí a la derecha, esta señal de corriente que tenemos a la derecha, también es continua. ¿Sí? También es continua porque no va alternando entre valores positivos y negativos. Fíjense que siempre permanece por encima del eje y por tanto es una señal continua. Ahora es cierto que hay algunos autores que demarcan a esta señal, la que tengo acá a la izquierda, como una señal mixta, que se llama. ¿Por qué? Porque no llegan a estar de acuerdo del todo. Dicen que es mixta
Porque fíjense, si nosotros sumamos estas dos señales, por ahí para el que no se da cuenta les comento cómo sería, si nosotros sumaríamos estas dos señales en el tiempo, lo que pasaría es que esta señal se desplazaría y la tendríamos acá arriba, ¿sí? Ya no existiría esta línea continua, sino que la habríamos desplazado. Es decir, que matemáticamente lo que tendríamos es esto. Es por eso que esos autores se animan a decir que la señal es mixta, es decir, no es ni continua ni alterna, lo cual para algunos libros es incorrecto porque no es un tipo de señal, ya que la tenemos que sí o sí definir si es continua o alterna. Pero bien, perfecto. ¿Hasta acá se va entendiendo, chicos? ¿Se va entendiendo bien? Sí. Sí, profe. Sí. Sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Por ahí para lo que ¿Podría volver a explicar de nuevo? Sí, cómo no. Creo que me perdí un poco. Bien, perfecto, Fernando. Bueno, repasamos entonces un poquito, ¿sí? Entonces vamos a decir que una señal es continua en el tiempo cuando su valor no cambia. Es decir, por ejemplo, fíjate acá, Fernando, que acá tenemos siempre valores positivos, ¿sí? Recordamos un poquito de matemática. Acá siempre tenemos valores positivos. En cambio, aquí por momento la señal pasa por valores positivos, en un momento se vuelve cero y luego por valores negativos. Por lo tanto, eso hace que alterne de signo. A veces positivo y a veces negativo. En cambio aquí, en los ejemplos un poco tramposos, fíjense que siempre tenemos valores positivos porque el eje negativo está aquí, ¿sí? Entonces, siempre tenemos valores positivos y nunca atraviesa el eje hacia valores negativos. En este caso también lo mismo, siempre tenemos valores positivos, nunca va a pasar a los valores negativos y por tanto es continuo. ¿Sí? Ahora sí, Fernando, ¿se entendió? Sí. Bien, perfecto entonces. Bueno, continuamos entonces, seguimos avanzando un poquito. Y ahora yo les voy a hacer otra pregunta, ¿no? Fíjense, acá tenemos un sistema analógico en el cual tenemos un micrófono donde una cantante ingresa una magnitud física como es el sonido a través de un transductor, que es el micrófono. Vamos a llamar transductor a un dispositivo que convierte una magnitud física en una magnitud eléctrica. Es decir, aquí vamos a tener un sonido que en el aire es una onda que desplaza aire. Y entonces ese micrófono, ese transductor, vamos a utilizar ahora términos más profesionales, convierte esa magnitud física mediante la oscilación del diafragma del micrófono, en el caso que sea un micrófono tradicional, y esa oscilación produce una señal de audio que es una magnitud eléctrica. Esa magnitud eléctrica es amplificada mediante un amplificador, como vemos aquí. Vemos la magnitud que está amplificada y luego nosotros podemos, mediante un altavoz, reproducir las ondas sonoras, ¿sí? Es decir, reconvertir, en este caso, una magnitud eléctrica en una física, nuevamente. En un sistema digital no pasa exactamente lo mismo, pero fíjense, ustedes se van a dar cuenta que no nos hemos desprendido de algo. Fíjense que tenemos un reproductor de CD donde se leen los datos digitales. Ah, miren qué interesante cómo es la onda. Ya vemos dos diferencias entre los datos digitales y los analógicos. Fíjense, muy distintas las ondas. Y aquí tenemos unos y ceros. Datos digitales, vamos a decir de ahora en más. Y tenemos un convertidor digital analógico, es decir, convierte esos unos y ceros en algo analógico. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y aquí tenemos la señal de audio, la vamos a amplificar y tenemos un altavoz. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué les dice la intuición?
¿Yo podría amplificar directamente los datos digitales y reproducirlos? ¿O necesitaría sí o sí convertirlos? No, tiene que convertirlo. Tenemos que convertirlo. A ver, ¿qué? Otra idea. Sin miedo, no hay respuestas incorrectas. ¿Cómo era la pregunta? Disculpe. ¿Yo podría tomar los datos digitales y directamente reproducirlos en el altavoz? Amplificarlos y Sí, reproducirlos. podría reproducirlo, pero no sería sonido. Exactamente, José Luis. Exactamente. Esa abstracción tienen que hacer, ¿no? ¿Se puede? Sí, se puede. Ahora, ¿qué va a significar? Nada. Va a ser un lío, ¿sí? No va a ser el sonido. Siempre habría que traducirlo, digamos. Eso vendría a ser el convertidor. Correcto, siempre hay que traducirlo. Entonces fíjense cómo siempre volvemos a las señales analógicas, ¿no? Siempre tenemos que regresar al mundo físico. Claro, Carla, exactamente. Podríamos tener un valor de 1 para tensión o corriente, pero no sería el sonido. Es decir que la premisa es la siguiente: siempre tenemos que tener los datos digitales y regresar. Cuando queremos regresar al mundo físico, tenemos que establecer la regla del juego del mundo físico. ¿Y cuáles son? Y bueno, las señales analógicas. Las señales digitales las hemos inventado los seres humanos, o las hemos encontrado los seres humanos. Entonces, siempre que tenemos que regresar al mundo físico, tenemos que obligatoriamente pasar por los sistemas analógicos. Y entonces fíjense que aquí se genera algo muy curioso, ¿no? Porque hay muchos que piensan que las comunicaciones, cuando son digitales, dejan de ser analógicas. Y se dieron cuenta que las señales ustedes las tienen que transmitir por el aire. Y el aire es un medio físico. Entonces por ahí hay muchos que tienen la idea o la tentación de pensar que por el aire van unos y ceros, o que esta señal que tenemos aquí va por el aire. Y en realidad, en el aire siempre transmitimos una señal que es analógica, o siempre tenemos que caer en que sea analógica. Y ustedes me van a decir: profe, pero ¿y la fibra óptica? A ver, ahí cómo sería. Si la fibra óptica es una luz que se prende y se apaga. Es decir, que tenemos unos para el encendido y ceros para el apagado de esa luz. ¿Y la luz qué es? La luz, evidentemente, es una onda electromagnética. Entonces, necesariamente, también es analógica. ¿Sí? Bien, ¿se entendió la idea? ¿El concepto? Ese es el concepto, ¿no? Ahora vamos a ver, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cómo es que surgen esos unos y ceros? Nosotros vamos a llamar que son dígitos binarios. Y binarios porque evidentemente solamente tenemos dos valores posibles, que es el 1 y el 0. Al 1 lo vamos a llamar high o alto, y al 0 lo vamos a denominar low o bajo. ¿Y qué van a hacer esos 1 o 0? Y bueno, en principio podría ser un valor alto de tensión, como decía Carla. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos un valor de tensión determinado, y acá tenemos un valor de tensión que puede ser 0, por ejemplo. Imagínense que yo les diga: bueno, nos ponemos de acuerdo, y yo les diga: miren, yo les voy a transmitir los datos. Cuando sea un 1, les voy a enviar 5 voltios. Y cuando sea 0, no les voy a enviar nada. Les voy a enviar 0 voltios. Bueno, perfecto, listo. Entonces, ustedes van a poder interpretarlo. Ahora, ¿cuál sería el problema de hacerlo de esta manera? ¿A quién se le ocurre? A ver. ¿Cuál sería el problema de que si yo me pongo de acuerdo
por ejemplo, con Leonardo y le digo, mira Leonardo, cada vez que yo te envíe por segundo 5 voltios va a ser un 1 y cuando te envíe 0 voltios es un 0. Entonces, por lo tanto, si durante 2 segundos él tiene 5 voltios, dice son 2 1. O por ejemplo, si durante 2 segundos él tiene 0 voltios, entonces indica que tiene 2 ceros. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema de esto? A ver. ¿Cómo representar los voltios? Bueno, yo podría representarlo, Santiago. Imagínate que, por ejemplo, si a vos te llegan 5 voltios, imagínate que sea una comunicación muy lenta, ¿no? Entonces te llegan 5 voltios, anotás un 1. ¿Sí? Después, en el segundo siguiente, tenés 0 voltios. Listo, anotas un 0. En el siguiente segundo, tenés de vuelta 5 voltios, anotas un 1. En el siguiente segundo, otra vez se mantienen 5, entonces no cambió. Listo, pongo 1 de nuevo. ¿Qué pasa? No hay problema, lo estoy representando, pero... ¿Y Ahí. cuál sería el comienzo y el final del mensaje? Bien, bien, ese sería uno de los problemas. Perfecto, José Luis. Bien, Y ¿qué más? la interpretación en los casos ambiguos, como acaba de decir, cuando pasa más de un tiempo. Bueno, pero más de un imagínate, Augusto, segundo, que digamos. nos ponemos de acuerdo. Y yo te digo un segundo. ¿Sí? Sí, pero por ejemplo, ahí en el caso cuando uno no manda nada durante Ajá. 2 segundos, entonces va a ir poniendo 2 0. Sí. Pero era así o que, por ejemplo, se le ha caído a usted la señal. Muy bien. Exactamente, Augusto. Exactamente. ¿Y cómo sabemos que en algún momento no se cortó la conexión? ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si yo en algún momento se me cayó la conexión y entonces de repente Augusto interpreta, como no tiene tensión, él interpreta que es un 0? Pero quizás yo no le quería enviar un 0, sino que fue un corte de conexión. Y es por eso, que esto sí es correcto, pero no es práctico. ¿Sí? Trae problemas. Y resulta más conveniente utilizar un valor de tensión. Por ejemplo, nos pongamos de acuerdo. Yo les digo, entre 3 y 5 voltios es un alto. Si es un 1. Y ahora resulta que entre 1 y 2 voltios es un 0. ¿Y qué pasa entre 2 y 3? Y bueno, entre 2 y 3 no está contemplado. Como se ve acá en la gráfica, es inaceptable. ¿Sí? Si ustedes tienen un valor entre 2 y 3, y bueno, no es nada. Ustedes lo interpretan como alguna pérdida, algún error, ¿sí? No tiene sentido, es inaceptable. Y también este sistema, ¿qué es lo que contempla? Fíjense que, por ejemplo, si en vez de 5 voltios por pérdidas en los cables, yo enviaría 4,5, ustedes dirán, pero no es 5. Entonces hay un rango, ¿sí? Hay un rango de interpretación. ¿En qué es un 1? Entre 3 y 5 voltios, por ejemplo. Esto habría que estipular cuáles son esos rangos. ¿Se entiende cómo sería? ¿Alguno le quedó duda o no entendió? No tengo problema en repetir, ¿eh? No entendí. ¿No entendiste? No. Bien, perfecto, Fernando. Así me gusta esa valentía. Bien, nosotros tenemos que determinar qué va a ser 1 y qué va a ser 0. ¿Sí? Imagínate que estás en otra habitación y yo desde la habitación contigua te voy enviando un mensaje cifrado, el cual vos tenés que interpretar. Para interpretarlo tenés que saber si son unos o ceros, para después eso convertirlo, ¿sí?, al mensaje. Entonces nos ponemos de acuerdo y yo te digo, mirá, va a ser un 1 si yo te envío entre 3 y 5 voltios. Y va a ser un 0 si yo te envío, por ejemplo, entre 1 y 2 voltios.
Entonces, vos con una hoja vas viendo, me llegó 4 voltios, listo, está entre lo que dijo el profe, entonces un 1, listo. Al siguiente segundo, ves que tenés un valor entre 0 y 2 voltios. Por ejemplo, un voltio. Listo, eso dijo el profe que iba a ser 0. Listo, pone 0. Después de repente en el siguiente segundo tenés, por ejemplo, 4,5. Bueno, lo tomás como un 1 porque está en el intervalo que hemos acordado entre los dos, que va a ser el 1. Después en el siguiente segundo resulta que obtenés 3. Pero 3 no está en un rango inaceptable, ¿sí? No está dentro de lo que hemos arreglado, porque yo te dije entre 3 y 5, y después entre 0 y 2, ¿sí? Entonces, por ahí 2,5 no estaría, está en un rango que no es el aceptable, ¿sí? 3 sí sería, se lo interpretaría como alto. Pero, por ejemplo, 2,5 estaría en un rango que no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, de esa manera, podrías ir convirtiendo los valores de tensión que yo te voy enviando en unos y ceros. ¿Y eso por qué? Porque lógicamente la tensión puede caer, puede haber pérdidas, puede haber un corte de conexión, ¿sí? Entonces, por eso es importante definir estos rangos. ¿Sí, Fernando? ¿Se entiende ahora? ¿Alguna duda tiene alguien? No, profe, ahora sí. Más o menos entendí. Bien, bien, perfecto. De todas maneras, esto ya se va a aclarar un poquito mejor ahora que veamos algunos conceptos, ¿no? Pero lo importante es lo siguiente, definir qué va a ser 1 para nosotros y qué va a ser 0. Si no, pensalo, Fernando, como por ejemplo una luz. Yo te digo, cuando la luz está encendida es un 1 y cuando está apagada es un 0. Sí, Santiago. Perdón, se Sí. podría interpretar casi como código Morse, digamos. Correcto, Que exactamente. punto y raya, digamos. Exactamente, como el código Morse. Muy bien, Santiago, exactamente. Obviamente salvando las distancias, pero podría interpretarse así. Si nosotros tendríamos un foco y nosotros lo encendemos al foco, está en un estado alto. ¿Y quién dice que está en un estado alto? ¿Por qué no en un estado bajo? ¿Y por qué nos pusimos de acuerdo? Porque dijimos, cuando esté prendido es un estado alto, es un 1. Y algún loquito o loquita puede decir, no, profe, que yo quiero que cuando se encienda sea 0. Y cuando esté apagado un 1. ¿Puede ser? Y sí. Y sí, no hay ningún problema. Es una convención, es algo que nos ponemos de acuerdo. Para que se establezca una comunicación, ambos tenemos que tener el mismo lenguaje, nos tenemos que interpretar, si no, después se va a interpretar cualquier cosa. Entonces, fíjense, nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, un foco cuando está prendido es un 1. Cuando está apagado es un 0. Listo, entonces, prendo el foco, un 1. Obviamente que fíjense, esto es muy importante y ya se habrán dado cuenta solitos, que tiene que ver mucho el tiempo. Yo les tengo que decir cada cuánto voy a variar el foco. Para que ustedes sepan, por ejemplo, yo le digo cada un segundo. Listo. Si el foco estuvo prendido 5 segundos, ¿cuántos unos son? Y 5. ¿Sí? Entonces, de esa manera, después, por ejemplo, yo les apago el foco, un segundo, listo, ahí tienen un 0. Si les hubiese apagado 2 segundos y 2 ceros. Y de esa manera vamos construyendo lo que se llama trama de unos y ceros. ¿Sí? Bien. Pero, ¿cómo hacemos para llegar a ese punto? ¿Cómo hacemos para convertir una señal analógica como la que vemos en la pantalla, la convertimos en una señal digital? Bueno, mediante el muestreo, que se llama. Recordemos cuando teníamos recién la temperatura, nosotros íbamos tomando muestras, es decir, en cada horario íbamos tomando muestras. Y fíjense que teníamos para cada horario una temperatura, ¿sí? Para cada horario una temperatura. Y así íbamos tomando muestras. Bueno, eso se llama muestreo. Sí, escucho. ¿Alguien me va a hacer una pregunta? Bueno, entonces continuamos.
Entonces, tenemos la señal analógica, vamos tomando muestras y fíjense que para cada valor que vamos a tomar, tenemos un valor, digamos, digital. ¿Sí? Fíjense cómo para este punto, acá tenemos un valor. Para este punto, aquí tenemos un valor. Por ejemplo, para este punto, fíjense, tenemos aquí un valor. Y así, para cada punto, tenemos un valor. Ahora bien, noten que la señal digital que se va tomando, las muestras, es parecida a la analógica, pero no es igual. ¿Qué ha pasado con la señal? Y bueno, diremos que se ha deformado un poco. ¿Sí? ¿Y cómo resuelvo este problema? ¿Qué podría hacer yo para solucionar y que se parezca más? Porque, por ejemplo, nosotros fíjense acá... ¿Cómo? Tomas más muestras. Correcto, Joel. Tomaría más muestras. Fíjense que acá en esta parte nosotros decimos que es una recta y en realidad es una curva. O acá, por ejemplo, no sabemos nada de los valores que tuvo, porque la muestra la hemos tomado aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, en esta parte nosotros no estamos enterados de nada de la forma. Pero yo puedo tomar más muestra, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si tomo más muestra? ¿Por qué no se hace de eso directamente? Y que si tomás muchas muestras y las muestras son infinitas, reproducís la original. ¿Y cuál sería el problema? ¿No Que sería no lo va a ideal? haber una- Tendría una no va a analógica, haber una- básicamente. ¿Cómo, Joel? Y creo que ya tendrías una analógica, básicamente. No, va a ser digital, porque voy a tomar 1.000.000 de muestras. 1.000.000 de muestras, pero va a seguir siendo digital, porque va a tener seguir teniendo estos Que siempre va a escalones. encontrar variables. ¿Cómo, Santiago? Que siempre encontrará variables. No exactamente. Piensen un poquito más allá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el sacrificio de tomar tantas muestras? ¿Dónde almacenarla? Muy bien, Augusto, exactamente. Más muestras, más espacio en la memoria. ¿Sí? Se vuelve un compromiso las cantidades de muestras. Y esto ustedes lo ven a diario, ¿no? Fíjense que acá tenemos una señal original. Acá tenemos un muestreo a 16 bits y acá tenemos un muestreo a 8 bits. Bueno, claramente no le den importancia a la unidad 8 bits, 16 bits. Esto ya lo vamos a ir desarrollando de a poquito. Esto es algo conceptual, como para que ustedes empiecen a pensar un poco. Pero fíjense que, claro, las de 8 bits, evidentemente, con ese muestreo, y no es tan fiel a la original. La de 16 bits sí, ya se parece bastante a la original. Pero, ¿qué sacrificamos? Sacrificamos en el caso de 8 bits, tenemos peor calidad, podemos decir. Y en el caso de 16 bits tenemos mejor calidad, pero, como dijo Augusto, tendríamos mayor cantidad de espacio almacenado. Y esto lo vemos, acá tenemos un ejemplo de cómo tenemos una señal analógica y luego, por ejemplo, un muestreo a 44,1 kHz, que es la calidad de CD. Miren cómo no se parece mucho a la señal original, pero claro, el espacio de almacenamiento en un CD es mucho más fácil, ¿no? Más pequeño. Ahora, cuando tenemos un muestreo mucho más grande, de 192 kHz, noten que es bastante más grande, es casi 5 veces más grande el muestreo, tenemos una calidad DVD de audio. Y fíjense cómo ya sí la sigue bastante mejor a la curva original, ¿sí? Y entonces ahí vemos esa relación de compromiso, más muestras, más espacio de almacenamiento, más cantidad de bits. Menos muestras, menos bits, pero menos calidad. Y pérdida de información, ¿sí? Pérdida de información. ¿Se la puede recuperar? A veces sí,
A veces sí, hay mecanismos de recuperación. Pero en general vamos a tener mejor calidad y esto, insisto, ustedes lo saben de sobra, ¿no? Porque lo ven día a día. Vamos a tener mayor calidad mientras mayor sea el muestreo y mayor sea la cantidad de bits. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, esto? ¿Cómo sería? Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, esto a modo de introducción creo que les da un panorama, ¿no? De cómo son estas señales. Ahora queremos ver cómo vamos a representar las señales digitales. Y bueno, las señales digitales van a ser ondas cuadradas. Van a ser ondas cuadradas donde, fíjense, como mencionábamos recién, vamos a tener, por ejemplo, en este caso de la gráfica, cuando tenemos 3 voltios tenemos un 1, cuando tenemos 0, un 0. Acá durante 2 periodos tenemos 3 voltios, entonces tenemos 2 1. Acá durante 2 periodos tenemos 2 ceros, 2 0 voltios, entonces tenemos 2 ceros. Y así siguiendo, ¿sí? Podemos representarla a la señal digital. Bueno, ahora vamos a pasar a ver conceptos, como indicaba al principio, conceptos básicos. Acá les voy a pedir un poquito de paciencia para los que ya tienen conocimiento quizás en la electrónica. Entiéndase que es un curso abierto para todos, para que todos puedan aprender, para que todos puedan iniciarse. Y lógicamente para iniciarse en la electrónica digital hay que conocer conceptos básicos o por lo menos repasarlos a los conceptos básicos, ¿sí? Y aquí vemos un concepto muy sencillo que es un circuito eléctrico, ¿sí? El circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, ¿sí? Donde evidentemente va a circular una corriente eléctrica. Y fíjense, algo que me gusta hacer notar mucho en la electrónica es que generalmente en la electrónica la vemos como algo complejo, inentendible, difícil, o pensamos que los componentes que están involucrados dentro de la electrónica son algo ajeno a nosotros. Y no es así. Generalmente los componentes electrónicos vamos a ver que son sencillos. Son componentes que son desarrollados en base a aprovechar propiedades físicas. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un filamento que hace las veces de una resistencia eléctrica. ¿Y qué es? Y es un alambre enrollado, ¿sí? Obviamente que este filamento, por ejemplo, podría ser de tungsteno, ¿sí? O podría estar inmerso en un gas, o podría estar inmerso en un vacío. Es decir, que el dispositivo es simple, pero está inmerso en unas condiciones físicas específicas para que funcione. Y vamos a ver que es así con todos los componentes, que suelen ser de construcción, digamos, entre muchas comillas, sencilla, fácil de entender, pero después a la hora de sacar los cálculos suelen ser un poquito más complejos porque, claro, están inmersos en un mundo físico y para que funcionen hay que hacerles ciertas adaptaciones. Entonces fíjense cómo acá tenemos una fuente de electricidad, un filamento, y luego lo único que sucede es que circula una corriente eléctrica. Ese pasaje de esa corriente eléctrica evidentemente es lo que hace iluminar al filamento, y vamos a ver por qué. Bueno, para ello primero tenemos que explicar qué es una corriente. Simplemente una corriente es lo que intuitivamente se nos ocurre. Una corriente es el desplazamiento de las cargas a través de un conductor. Entonces decimos que se establece una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica va a tener una intensidad de corriente que la vamos a medir en amperios. ¿Y cómo sabemos cuánto es la intensidad de corriente? Y bueno, intuitivamente ustedes ven acá en la imagen, tenemos cargas que se van desplazando por el conductor y esas cargas atraviesan un área determinada de ese conductor. Entonces podemos decir que existe una determinada corriente
o un determinado flujo de electrones a través de esa área. Y entonces de esta manera se establece una corriente eléctrica. Lo mismo que pasa en una manguera. Nosotros adentro de la manguera podemos tener agua, ¿sí? Y entonces vamos a tener una determinada corriente, ¿sí? Como cuando decimos que un río tiene una corriente de agua. Bueno, acá pasa lo mismo en la electricidad. Tenemos una corriente, pero una corriente de electrones, de cargas que se van desplazando, cargas eléctricas que se van desplazando a través del conductor. Ustedes se darán cuenta, al pensar un poquito y mirar la imagen, que si el área es más pequeña, ¿qué pasa con la corriente? Se ve más limitada, ¿sí? Si nosotros tenemos un área más pequeña, la cantidad de corriente que puede pasar por esa área es mucho más pequeña. Y claro, O sea, que será poca la cantidad que pueda pasar. Pero claro, si es más grande, va a pasar más, ¿cierto? correcto, exactamente. Y eso lo vemos nosotros en los cables. Por ejemplo, si tenemos un cable muy fino, nosotros podemos solamente hacerle pasar muy poca corriente. Si le haríamos pasar más corriente, pasaría como las mangueras. Nosotros intentamos ponerle más presión a una manguera y lo que vamos a ocasionar es que la vamos a romper a la manguera, ¿sí? Con los cables pasa lo mismo. Si nosotros queremos hacer circular más corriente que la que esta área nos permite, evidentemente lo vamos a romper al cable y se va a derretir el aislante, se va a poner al rojo vivo, en fin, vamos a tener un millón de problemas. Si aumentamos el área, la cantidad de corriente que podemos hacer circular va a ser mucho más grande. Y acá hay un concepto que se confunde, que es corriente y tensión, o voltaje, o diferencia de potencial. Son los tres nombres que tiene esta otra magnitud que vamos a ver, la tensión. ¿Qué es la tensión? A mí tensión mucho no me gusta, ¿sí? Por ahí lo utilizo porque para el alumno es más común escuchar tensión o voltaje. A mí me gusta más diferencia de potencial. ¿Y por qué? Porque diferencia de potencial nos da una idea clara de qué se trata esta magnitud. Y se los voy a dar con un ejemplo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un tanque. Un tanque que está a una determinada altura. Si nosotros colocamos una manguera conectada a ese tanque y abrimos una canilla, ¿qué va a pasar con el agua? Va a caer, ¿cierto? A través de la manguera. Ahora mi pregunta, que es muy simple, pero por ahí no nos lo preguntamos, es ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el agua cae o circula por la manguera cuando abrimos la canilla si tenemos un tanque? Suena muy trivial la pregunta, pero a ver, ¿qué piensan ustedes? Por la presión. No exactamente, no exactamente. Por la fuerza del agua a cierta altura en el tanque, Ajá. al ser, por ejemplo, 2 metros, por dar un ejemplo, el agua fluye con más fuerza porque tiene más distancia de recorrido. Bien, ¿y ¿Puede por ser? qué? Sí, está bien, Santiago, está bien, estás razonando bien. O sea que vos me decís que un tanque no es lo mismo ponerlo a 2 metros que a 10 metros de altura. La presión Ujú, del agua sí. tendría que ser distinta. ¿No Sí. es así? Bien, y eso Sí. vos deducís que es por la altura a la que está el tanque. Por altura, sí. Porque, por ejemplo, si yo tengo un tanque abajo del nivel de donde está la manguera, más arriba, por dar un ejemplo, pongamos 1 metro más abajo del piso el tanque, el agua no va a fluir, no va a salir. Porque no Perfecto. tiene la fuerza y la presión, la fuerza gravitacional, digamos. Bien, y a ver, por ahí, indagando un poquito más, Santiago, en tu conocimiento, ¿sabes cómo se llama esa energía que se almacena cuando colocamos algo a mayor altura? ¿Inercia? Energía potencial.
Muy bien, Guillermo. Energía potencial. ¿Sí? Nosotros decimos que cuando algo lo colocamos a mayor altura, dotamos a eso de mayor energía potencial. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Almacenamos energía? ¿Por llevarlo más alto? Sí, almacenamos más energía. Almacenamos más energía potencial. Potencial gravitatoria. ¿Sí? El hecho de llevar un objeto más arriba, y bueno, nos damos cuenta que es así, porque evidentemente no es lo mismo caer desde 1 metro a caer desde 10 metros. ¿Sí? Porque nosotros cuando subimos un edificio de, por ejemplo, 10 pisos, nos estamos cargando de energía, ¿sí? Entre muchas comillas vamos a decir cargando, pero nos estamos dotando de energía potencial. Entonces, ¿qué pasa? Esa energía se libera a la hora de caer. Y ustedes dirán, bueno, pero eso, profe, entonces es por la fuerza de gravedad. Sí, claro, lógico que está involucrado. Pero, ¿para qué hago esta analogía? Para que ustedes entiendan que cuando nosotros, por ejemplo, colocamos ese tanque, que nosotros estamos dotando al colocarlo arriba, y es por eso, como dice Santiago, no lo vamos a colocar al ras del piso, porque no vamos a tener energía potencial. Es como que al tanque, a esa agua que está en el tanque, estamos almacenando energía allí. Por lo tanto, al abrir la canilla, el agua va a fluir. Y esto, intuitivamente, también se dan cuenta ustedes, porque ¿qué pasa si yo quiero subir agua al tanque? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si yo quiero subir el agua al tanque? Cargarlo al tanque. Tengo que usar energía o fuerza, digamos, para poder cargar el tanque, Correcto. ya sea en impulso o con una bomba, digamos. Correcto, Santiago, exactamente. Nos damos cuenta que tenemos que gastar energía para subir el agua al tanque. Necesitamos gastar energía. Entonces decimos que entre el tanque y el suelo existe una diferencia de potencial. ¿Sí? El tanque está a una determinada energía potencial y el suelo está a otra energía potencial. Entonces existe una diferencia de potencial entre ambos. O podríamos decir también que tenemos contenida energía. Y la tensión en la electricidad es eso, chicos. Es una diferencia de potencial. Cuando decimos diferencia, hablamos de una resta. Así, simplemente una resta. Tenemos un lugar donde hay más potencial eléctrico y un lugar donde hay menos potencial eléctrico. ¿Y cómo hacemos para almacenar potencial eléctrico? Bueno, podríamos hacerlo con un campo eléctrico y ya las cosas se ponen más complicadas. Pero imagínense ustedes que tenemos dos lugares. Un lugar con más potencial eléctrico y un lugar con menos potencial eléctrico. Entonces las cargas, el agua que está contenida en esa manguera, va a fluir del lugar de mayor potencial eléctrico al lugar de menor potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Fíjense que se produce una corriente producto de esa diferencia de potencial. Como vemos en la imagen, al aplicar un voltaje, al aplicar una diferencia de potencial, ¿qué vemos con las cargas? Las cargas se empiezan a desplazar, como pasa en la manguera. Y como bien dijo Santiago, ¿qué pasaría si ambos puntos estuvieran al mismo potencial? ¿Qué pasaría, Santiago? Ya que venís razonándolo a la respuesta. Si ambos puntos estarían al mismo potencial, ¿qué pasaría con las cargas? No habría corriente. Correcto, Joel. Exactamente. Y entonces diríamos que la diferencia de potencial es... ¿cuánto? ¿Cuánto vale? 0. 0 voltios. ¿Sí? 0 voltios, porque la diferencia, la resta entre los dos puntos es 0. Y bueno, y está. Lógico. Si nosotros nos colgamos, o por ejemplo, agarramos un cable de 220 voltios en una mano, y en la otra mano agarramos un cable de 220 voltios, ¿qué les pasa a ustedes?
nos llega la corriente, o sea, nos electrocutamos, obviamente. Nada, en teoría. En la teoría, mejor dicho. Nada, Fernando. ¿Por qué? No nos pasa nada. ¿Por qué? Porque ambos puntos, chicos, tienen el mismo potencial. Por lo tanto, la recta, ¿cuánto nos da? Cero. Cero. Correcto. Cero. Ahora, ¿qué pasa si yo en una mano tengo el cable de 220 voltios y mis pies los tengo en el suelo, que está a una diferencia de potencial distinta a la del cable, evidentemente? Ahora sí se establece una corriente que circula a través mío, ¿no? Porque ya la diferencia, si hacemos 220 menos 0, ¿cuánto es la diferencia? Y bueno, tenemos 220. Evidentemente hay una corriente eléctrica. ¿Sí? Bien, ¿se entendió la idea, chicos? Sí, perfecto. Bien, entonces, y Sí. esa diferencia de potencial puede ser continua o alterna. Y ahí está que nosotros podemos tener las gráficas, que era, por ejemplo, el voltaje siempre es positivo, o puede ser positivo, negativo, o fíjense, en algún momento cero. Y ese es el momento en el que a veces, lamentablemente, algunos hemos tenido el accidente de, por ahí, tocar un cable con tensión. Y por suerte estamos aquí charlando entre nosotros, porque nos ha soltado, ¿sí? Como dicen, coloquialmente, ¿no? Que nos ha soltado la electricidad. Y bueno, lógicamente por estos pasos por cero que en algún momento se tienen. Bueno, bien, me gusta como están razonando, de eso se trata, ¿no? De eso se trata esto. Y entonces, ¿qué relaciona? Porque ahí nos dimos cuenta rápidamente, que esa corriente y esa tensión están relacionados. Si decimos que cuando existe una diferencia potencial, se establece una corriente. Ajá, pero ¿y esa corriente cómo es? ¿Es proporcional? ¿Cómo es? Bueno, les cuento que esa corriente es proporcional al voltaje. Es proporcional. Por ejemplo, si nosotros tendríamos la resistencia, fíjense en esta fórmula, ¿no? Si, por ejemplo, la resistencia fuese constante e incrementamos B, evidentemente la corriente tiene que aumentar. De la misma manera, si incrementamos la corriente, B tiene que incrementar, ¿sí? Porque es un producto. Supónganse que R valga 2, ¿sí? 2. Entonces, ¿qué pasa? Si acá, por ejemplo, tenemos 5, la tensión va a ser 10, ¿sí? Porque 2 por 5, 10. Perfecto. Ahora, si la corriente vale 3 y este sigue valiendo 2, bueno, ahora vale 12. Claro, va en la medida Perdón, dije 3, no. Si sería, acá por ejemplo tendríamos 5 y ahora valdría 6, entonces 2 por 6, 12, ¿sí? Aumentaría. Entonces, cuando aumentamos la corriente, si R se mantiene constante, la tensión aumenta. Y lo mismo al revés. Ahora fíjense que esta otra forma de expresar la ley de Ohm nos dice que es inversamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué pasa cuando la resistencia aumenta? ¿Qué pasa con la corriente? La corriente baja, muy bien, Carla. Y si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Y eso es lógico, ¿no? Porque si yo en una manguera aumento la resistencia de la manguera, es decir, adentro de la resistencia de la manguera lo tapo con papel. Si a la manguera agarro y la tapo con adentro papel, ¿qué pasaría con la corriente del agua? Y bueno, la presión del agua disminuiría. Lo que para nosotros sería lo mismo que decir que esa corriente disminuye. Ahora, si nosotros quitamos resistencia al agua, utilizamos una manguera que internamente
el fluido se mueva con total libertad, que sea una manguera, por ejemplo, que adentro sea lisa, y bueno, la corriente aumenta. Lógico. Entonces fíjense esta relación de compromiso que existe entre la corriente y la tensión. ¿Y quién la relaciona? La resistencia. ¿Sí? Bien. De la misma manera existe una relación que es la ley de Watt, que es la relación que tiene la tensión con la corriente. Vamos a decir que potencia eléctrica, que es la cantidad de energía que se consume por segundo, es el producto entre la tensión y la corriente. ¿Sí? Entre la tensión y la corriente. Por lo tanto, ahora sí el ejemplo. Simplemente, si yo les pregunto cuál es la potencia eléctrica que entrega o que puede entregar este cargador de notebook, ¿qué tendríamos que hacer? Acá tenemos la tensión de 20 voltios, la corriente que nos dice el fabricante es 2 amperes. ¿Cuánto es la potencia que entrega? ¿Cuánto sería? A ver. 10. 80 vatios. No, A ver. 22. ¿Cuánto tenemos? 40. 40. Dije yo. Bien, bien, bien. Porque tendríamos 20 por 2, ¿sí? Entonces la potencia que entrega este cargador de notebook es de 40 watts. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Y bueno, fíjense, volvemos al circuito eléctrico, tenemos una corriente eléctrica que circula por los cables, tenemos una diferencia de potencial. Fíjense que esa diferencia de potencial entre estos dos puntos está representada positivo y negativo. Claro, está representado con una batería en este caso. Entonces, fíjense que como tenemos una diferencia potencial distinta, circula una corriente eléctrica. ¿Y cuánto es la potencia que va a consumir este filamento, este foco? Y bueno, el producto entre V por I. ¿Sí? Siempre y cuando, vamos a hacer esta aclaración que es muy importante, esa corriente eléctrica sea continua. ¿Sí? Allí sí se cumple todo esto que estamos viendo, ¿no? Bien, el resumen para hacerla más fácil todavía. Les dejo esta gráfica donde aquí tienen la relación de todo, ¿no? Porque fíjense que si empiezan a reemplazar en esta fórmula, por ejemplo, reemplazamos I por R, donde dice B, fíjense que si acá reemplazamos B por I por R, tendríamos I cuadrado por R, la potencia. Bueno, ahí tendríamos una posibilidad y así podríamos ir combinando y obtendríamos todas estas fórmulas que son exactamente lo mismo. En definitiva, ¿qué nos tenemos que acordar? Y que potencia es V por I y que la ley de Ohm es B igual a I por R. ¿Sí? Luego todas las demás son derivadas, las fórmulas de esas dos. ¿Sí? Bueno, hasta acá se entendió, chicos. ¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo? Perfecto. Sí, profe. Sí, lo que Sí. le iba a decir por la duda, porque me acabo de dar cuenta. Sí, Santiago. No grabó la clase por alguno de los chicos, digamos, que a lo mejor no pudo asistir. Sí, estamos grabando la clase, así que... Ah, perdón, no dije nada. Sí, quédense tranquilos que queda grabada. Sí. Gracias, Santiago, muchas gracias. Bien. Bueno, ya hemos visto los conceptos básicos, ahora nos falta ver qué componentes, cuáles son las herramientas que tenemos a disposición. Y dentro de los componentes tenemos estos que vemos en la imagen de manera muy simplificada y tenemos otros miles más, ¿no? Y los componentes los vamos a clasificar en dos grupos: los componentes pasivos y los componentes activos. Vamos a decir que dentro de los pasivos se van a encontrar las resistencias, los capacitores y las bobinas. Y dentro de los componentes activos vamos a tener los diodos, los transistores y los circuitos integrados. Y cuando digo circuito integrado, tenemos una variedad inmensa de circuitos integrados. Los componentes pasivos en general se fabrican de carbón, acero y cobre. Y en el caso de los componentes activos se
fabrican de elementos muy codiciados, como son el selenio, el germanio y el silicio. Hoy por hoy, siendo el silicio uno de los componentes de los elementos químicos más codiciados, ¿no? Incluso por encima de algunos elementos como el oro, por ejemplo. Y la razón es porque todos estos componentes activos los requieren. Y el primero de los componentes que vamos a ver, lógicamente, es la resistencia, que la venimos mencionando. La venimos mencionando recién en los conceptos. Y así como una manguera le podemos colocar algún dispositivo para disminuirle la presión, a la corriente eléctrica también le podemos colocar un dispositivo que le frene la corriente, si le disminuya, le limite la corriente, y entonces la corriente eléctrica no pueda fluir con la totalidad que le gustaría, ¿sí? Aprovechando todo el cable. También vamos a decir que esta resistencia va a dividir el voltaje, ¿sí? O en algunos casos nos puede ser beneficiosa. Por ejemplo, para generar calor o para generar luz. Y ahora en estos días la vemos bastante seguido, que es el caso de la estufa. ¿Sí? Tenemos una estufa donde colocamos una resistencia eléctrica para aprovechar que cuando fluye la corriente y se ve impedido su paso, genera calor. ¿Sí? Como cuando tenemos fricción en algo. Nosotros hacemos circular algo a mucha velocidad a través de un conductor y lógicamente va a generar calor porque esas cargas, esos electrones que se desplazan a través del conductor, chocan, se rozan entre ellos, rozan con las paredes. Entonces eso va generando calor. Y si a su vez nosotros le colocamos una resistencia que impide aún más el paso de la corriente, y lógicamente va a generar calor porque toda esa energía, toda esa fuerza con la que viene desplazándose se tiene que disipar en alguna parte. Bueno, acá vemos en la imagen, yo les he colocado dos tipos de resistencia. Acá tenemos una resistencia tradicional, ¿sí? Como la que encontramos en todos los circuitos, donde tenemos banda de colores, un material de carbón en su interior, un recubrimiento de aislación y conectores para colocarlo en un circuito. Luego tenemos, por ejemplo, una resistencia de montaje superficial o SMD que vamos a ver en los celulares, vamos a ver en dispositivos más pequeños, donde también el principio de funcionamiento es exactamente el mismo, nada más que la construcción es distinta. Tenemos electrodos y aquí en el medio tenemos un material resistivo que podría ser carbón o algún sustrato, y a su vez también tenemos la protección a su alrededor, igual que tenemos acá un recubrimiento, ¿no? Bueno, acá les dejo la simbología que vamos a ver en un circuito eléctrico de la resistencia, y vamos a decir que las resistencias las vamos a medir en ohm, ¿sí? Esa es la unidad. Bueno, más resistencia, en este caso una resistencia en el cual su interior es una hélice, ¿sí? Tenemos una hélice. Disculpe, profe, Sí. sería ohm, pero Ohm, en la parte que estaba ahí cerca del paréntesis, que no sería también omega. claro, exactamente. Esa va a ser la forma en la que lo vamos a representar. Con omega es la forma en la que representamos la unidad ohm, ¿sí? Bien. Entonces vamos a tener la resistencia y acá fíjense que tenemos una hélice que está inmersa en un carbón. Luego tenemos un aislante, los conectores, ¿sí? Esta sería otra forma de construcción. Acá tenemos otro tipo distinto, en el cual también tenemos recubrimiento, tenemos distintos terminales, y aquí entonces vamos a teniendo distintos elementos resistivos, en los cuales en cada uno de los terminales podemos tener distintos valores de resistencia.
¿Sí? Nótese, por si alguno no se dio cuenta, que los recorridos se van haciendo aún más largos en la medida que nos vamos alejando. Por lo tanto, aumenta su resistencia. Bueno, dentro de las resistencias vamos a tener las que son fijas, es decir, que tienen un valor en específico inamovible, ¿sí? Son valores establecidos a la hora de fabricarse. Y allí tenemos los que veníamos viendo, por ejemplo acá se lo ve también al SMD que veníamos viendo recién. Acá tenemos conectores radiales, estos son en forma de chip, cuando se van a colocar por ejemplo en algún montaje superficial. Y luego acá también tenemos esto que son resistores en red, ¿sí? Que se tienen distintos valores. En fin, cantidades y variedades de resistencias van a encontrar un montón. Lo que sí, el funcionamiento es exactamente el mismo y el principio físico que venimos viendo es exactamente el mismo. Ahora, algo importante en las resistencias con las que vamos a trabajar. En este caso, para resistencias fijas, vamos a tener 4 bandas o 5 bandas. ¿Y cómo vamos a interpretar o cómo vamos a saber qué valor tiene esa resistencia? Lo vamos a saber en base al código de colores que tiene impreso la resistencia en la parte superior. Si tiene 4 bandas, ¿cómo lo vamos a leer? La primera banda va a ser un dígito. La segunda banda va a ser un dígito. Y la tercera banda va a ser un multiplicador. ¿Sí? Es decir, vamos a tener dígito, dígito, multiplicador. Y la cuarta banda, no le vamos a dar mayor importancia, es la tolerancia. ¿Sí? ¿Qué sería la tolerancia? Y bueno, podríamos tener 5, 10%, 20%, 1%. ¿Y qué significa? ¿Qué tan próximo podemos estar de un valor exacto? Es decir, por ejemplo, si la resistencia sería de 100 ohm y la tolerancia nos indica el fabricante que es del 10%, nos está diciendo, bueno, si medís 90, tenés que tomarlo como un valor correcto, porque yo te estoy diciendo que la tolerancia es del 10%. Y si medís 110, y también, ¿sí? También, porque nos está indicando el fabricante que la tolerancia es del 10%. Por lo tanto, si nos indica 100 ohm, puede variar en ese valor. Ahora, si medimos y nos mide 200, y no, la resistencia se encuentra defectuosa, ¿sí? Porque no está ni siquiera en el intervalo que el fabricante nos indica. En el caso de las 5 bandas va a ser lo mismo. Nada más que vamos a tener 3 dígitos. Un dígito, otro dígito, otro dígito y una banda multiplicadora. Y luego, ahora sí, la última banda va a ser la tolerancia, ¿sí? Y bueno, pero ¿cómo que los dígitos? Bueno, sucede que todavía no les mostré que existe una tabla con los colores. Y cada color tiene un dígito distinto. Vamos a tener 0 para el negro, 1 para el marrón, 2 para el rojo, 3 para el naranja y así siguiendo. Acá están en la tabla cada uno de los dígitos. Está repetido en las 3 bandas, pero son exactamente lo mismo para todos. Y luego el multiplicador, tendríamos 1 por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1 millón, por 10 millones, por 100 millones, etc. ¿Sí? Y luego fíjense que acá la tolerancia tenemos del 1%, del 2%, 0,5. Noten que no existe aquí estos 3 valores, 0,25, 0,1, etc. ¿Sí? Ahora, ¿nos tenemos que aprender de memoria esto? Sí, no se asusten. O sea, se van a ir aprendiendo en la medida que más lo usen, lo van a aprender. Ahora, el profe les trae un truquito, ¿sí? Yo les puedo decir, no me río ni aunque vengan a verme grandes bufones, ¿sí? De esa manera es la primera contacto inicial que podemos tener para acordarnos con un pequeño juego de palabras. Nos podemos acordar cómo van en orden los colores, ¿sí? Les repito por si alguno lo quiere anotar. No me río ni aunque vengan a verme grandes bufones, ¿sí?
Entonces, en algún momento que no nos acordamos cómo son los números, esa podría ser la manera. Otra manera que nos podemos memorizar, y bueno, podemos notar que es bastante similar a un arco iris, en el cual, por ejemplo, fíjense que arranca desde el rojo, por ejemplo, tenemos rojo, naranja, amarillo en esta escala, y después, por ejemplo, al revés podríamos tener verde, azul y violeta. Y en los extremos tenemos el negro y el marrón, y el gris y el blanco. ¿Sí? Esa podría ser otra manera. En fin, viendo el ejemplo, fíjense que si nosotros sabemos que el rojo es el 2, les muestro acá en la tabla, ¿sí? Y acá tenemos 2. ¿El negro cuánto valía? A ver. Vamos a hacer un poquito de memoria. 0. 0. Perfecto, entonces tenemos 2, 0 y de nuevo el rojo. ¿Cuántos 0 tengo que agregar? A ver. 2 ceros. Bien, Carla. Perfecto. ¿Sí? Miren, les doy otro truco. Más fácil todavía. No multipliquen por esto. Ustedes digan, rojo, ¿qué número le corresponde? El 2. Listo, 2 ceros. Naranja el 3, 3 ceros. ¿Sí? No multipliquen. Directamente, acuérdense del código y digan, ¿cuántos ceros le tengo que agregar? Entonces, fíjense. Acá tenemos el 2, el 0 y 2 ceros. O sea que, ¿de cuánto es esta resistencia? 2, 0 y 2 ceros más. Tendríamos de 2000. ¿Sí? ¿Se entiende? Tendríamos de 2000 ohm. O lo que nosotros, en lenguaje más de la electrónica, vamos a decir 2 kilo ohm. ¿Sí? Cuando hablemos de 1000, vamos a utilizar el prefijo kilo. Entonces, tendríamos 2000 sería igual a 2 kilo ohm. Bien, en el caso de las 5 bandas, ¿cómo tendríamos? Amarillo. ¿Qué color le corresponde al amarillo? 4. Luego, el violeta. A ver, para los que están un poquito más lentos, les muestro la tabla. Ahí está. Tratemos de ir memorizando. 7. 7 para el violeta. Entonces tendríamos 4, 7... Y el negro ya no lo aprendimos. ¿Cuánto vale? 0. 0. Entonces tendríamos hasta ahora 470. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuántos ceros tenemos que agregar? 2. ¿No es así? Entonces tendríamos 470 y 2 ceros. ¿En cuántos estaríamos? $47.000 ohms. 47K. Correcto. 47.000 ohm, lo que sería lo mismo que decir 47 kilo ohm, o más fácil 47K, como han dicho, no escuché quién lo dijo. ¿Sí? Bien, perfecto. Y luego la tolerancia. Bueno, y por último le dejo una preguntita y nos vamos a un pequeño receso de 10 minutos. ¿Existen resistores de 6 bandas? Sí. Existen. Para desgracia de ustedes sí existen. Existen de 6 bandas, pero no se asusten, no tienen ningún tipo de misterio más, sino que, como les indicaba, la resistencia, aparte de limitar el paso de la corriente, también tienen que resistir temperaturas. ¿Sí? Porque ese paso de la corriente o esa limitación de la corriente hace que liberen calor. Y es por eso que tienen un coeficiente de temperatura, el cual su código les dejo acá anotado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos tener una resistencia de 65 ohm más menos 2%, y la última banda correspondería a 5 partes por millón por Kelvin. ¿Sí? Eso es en la unidad en la que está. Pero no le van a dar mayor importancia porque es muy raro o es poco común, ¿no? El tema de las 6 bandas. ¿Se entendió, chicos, lo de los códigos de colores? Así nos vamos a un receso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no lo entendió? No, claro, che. ¿Bastante claro? Bueno. Yo creo que sí. Perfecto, lo vamos a dejar entonces hasta acá. Vamos a descansar un poquito, nos vamos a olvidar un poquito de la electrónica. Vamos a hacer una pausa. Aprovechen para estirarse, ¿sí? No se queden en la computadora, vayan, caminen un poco, vayan a prepararse un café, vayan al baño, descansen.
olvídense de la electrónica, ya volvemos. Ya vamos a tener tiempo de seguir pensando. Quedan los últimos minutos ya de la clase. Les voy a pasar ahora la contraseña de la asistencia. No se olviden de anotarse. Y ya en 10 minutitos continuamos ya con la última parte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, chicos. Sí, Nos profe. vemos entonces en 10 minutos. Pase la contraseña. Sí, sí. Ahora les paso. Gracias. Muy bien. Estamos de nuevo. Ya volvieron, están ahí. Yo estoy merendando en clase, disculpe. Bien, bien, Santiago, muy bien. Muy importante, que recarguen las energías. ¿Se pudieron poner la asistencia todos? ¿Alguno tuvo dificultad? Yo sí, no hubo problema, che. Sí, perfecto. Bien. Yo no, perfecto. profe. Bien, ¿quién? Programa. Sin problemas. Bien, ¿quién no pudo? A ver. Yo, profe. Said. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí. Recuerdo. Yo, profe. Pero lo paso por el. Listo, Carlos. Sí. Hola, disculpe, lo pasé por el otro grupo, ¿verdad? Digamos, A ver. de la clase. Herrera Misael. Listo. Ahí está, gracias. Yo, profe, tampoco lo pude Díaz. ingresar. Listo, Leonardo. Gracias. ¿Alguien más? Yo tampoco la pude ingresar. Virgili. Virgili. Sebas. Listo, Sebastián. Perfecto. Gracias. De Yo nada. tampoco, profesor. Bien. Joel y Benet. Listo, Joel. ¿Alguien más? Sí, ya creo que todos, porque en base a más o menos los que tengo aquí, creo que no estaría faltando nadie. De todas maneras, si falta alguien, me dice, ¿no? Ahora en lo que vamos continuando ya con la última parte de la clase, en donde vamos a dejar reflejado un poco lo que venimos mencionando de la resistencia como dispositivo que disipa calor, ¿no? Y que también está íntimamente relacionado con la ley de Watt, ¿sí? Como indicamos más atrás, si ustedes recuerdan, hemos visto que existen expresiones en las que está relacionada directamente la resistencia con potencia, porque si bien acá en la definición de la ley de Watt no la vemos a la resistencia, pero recuerden que si convertimos algunas de estas magnitudes, ya sea la corriente o la tensión, tendríamos las demás definiciones de potencia en donde está involucrada la resistencia. Y claro que ahí empieza a tener importancia otra característica de la resistencia, que es la potencia nominal que soportan y que va a estar dada por la longitud y la circunferencia que tiene la resistencia, es decir, el área, ¿sí?, que tiene esa resistencia. Y para ello vamos a tener distintos valores de potencia. Por ejemplo, vamos a tener potencias de resistencias de un cuarto de watt, un octavo de watt, un cuarto de watt, medio watt y un watt. Obviamente, nótese en la imagen cómo van aumentando en tamaño en la medida que pueden disipar mayor cantidad de potencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa que pueden disipar mayor cantidad de potencia? A ver, relacionándolo con tensión y corriente, ¿qué significaría que puede disipar mayor cantidad de potencia?
Sería mayor cantidad de calor. Bien, mayor cantidad de calor. Y en consecuencia, ¿qué puede circular por ella? ¿Mayor cantidad de qué? Ustedes ya lo están viendo, aumenta el área. Aumenta el tamaño de los conductores. Corriente. Correcto, exactamente. Entonces, si nosotros estamos diciendo que la resistencia va aumentando de tamaño, entonces por lo tanto puede circular mayor cantidad de corriente y por lo tanto puede disipar mayor cantidad de potencia. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber cuánta potencia puede disipar? Y bueno, en base al fabricante. Por ejemplo, el fabricante nos dice que la resistencia que tenemos acá soporta como máximo 1 watt. Entonces yo les pregunto, ¿podría tener 2 voltios y 1 amper en esta resistencia? ¿Podría tener una diferencia de potencial entre sus bornes de 2 voltios y por ella circular una corriente de 2 amper? A ver, ¿qué cálculo tendría que hacer ahí? Sería 2 por 1, 2. Claro. ¿Cuántos watts serían entonces? 2 watts. 2 watts. Nos estamos pasando. ¿Qué Sí. pasaría con la resistencia? Pasa Se mejor quemaría. vida. María. Exactamente. Se destruiría. Por lo tanto, atentis con los cálculos de corriente que circula por la resistencia y tensión que se le aplica a la resistencia. O sea, digamos con un cálculo fácil, un caso, un ejemplo que podría suceder, podríamos tener 1 voltio y 1 amper. Ahí estaríamos en el límite. Estaríamos disipando 1 watt. ¿Sí? Entonces, bueno, perfecto. Podríamos hacerlo perfectamente. Bien, entonces esas son las consideraciones. ¿Se entendió, chicos, el cálculo? ¿Cómo sería entonces? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, importante, ¿no? A tener en cuenta porque si no nos quedamos sin resistencia. Bien. A ver si quedó un poquito claro. Vamos a hacer un repasito rápido. Rápido, no hace falta todas. Pero, por ejemplo, esta primera, ¿cuánto tenemos acá? A ver. ¿Cuánto vale esta resistencia? El marrón era el... Acuérdense que- 100 ohm. Ay, seguro. Seguro, Raúl. No, perdón, 10. A ver, a ver. Mira, 1, 0, 1, 0. 1, 0. ¿Y cuánto 0 agregamos? 1 solo. O sea que tenemos 10. 10. Estaba bien, Raúl. ¿Por qué estás dudando? ¿Ves? He dudado. No tenés que dudar, tenés que estar seguro. Ahí, seguro. Exacto, tenemos 1, 0. ¿Y cuántos ceros agregamos? 1, 100 ohm. Perfecto. Bien, Raúl, bien. Bueno, ¿y acá entonces? ¿Cuánto tenemos acá? 2, 220. 220, perfecto, muy bien. 220. Perfecto, perfecto. Acá, 130. 330, correcto. Acá, muy conocida esta, ¿eh? Esta es muy conocida. Muy conocida. ¿Cuánto tenemos acá? 1000. Un K. 1000, perfecto, 1000, un K. Acá, a ver, 4, 7, 4, 7, 2, 0. 4700, bien, Carla, perfecto. 4,7 kilómetros. Y la última, 1, 0 Y 3, 0. y 3, 0. ¿Y Bien, esta? Augusto. Bien, perfecto. Perfecto, chicos, bien. Me alegro que hayan entendido. Bien. Bueno, ahora ¿qué pasa? En la realidad tenemos más opciones, ¿sí? Porque también tenemos resistores SMD o de montaje superficial, que son los que encontramos en tecnología más actual, en celulares o en dispositivos pequeños. Y tenemos que saber también, porque no tienen código de colores, pero tenemos que saber su nomenclatura. Y es bastante sencilla, ¿sí? Tenemos el primer dígito, ya ahora tenemos la posibilidad de ponerle número. Entonces, el primer dígito, el segundo dígito y el multiplicador, como vemos acá en el ejemplo. Luego, otra posibilidad es que podemos tener un punto decimal, es decir, que tenemos una letra.
Y si tenemos acá una letra, podemos tener un punto decimal o multiplicador, y esa letra, fíjense que puede estar en el medio también. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 2,2 mega ohm, ¿sí? Porque eso significa la M. Ahora la vemos en la tabla de todas maneras, pero fíjense cómo nos está indicando la letra donde va la coma. ¿Se entiende eso? Como la coma va acá en el medio, nos pone la letra en el medio. O sea, la letra siempre va a ser el multiplicador. Ahora, aparte de ser el multiplicador, nos va a indicar dónde va la coma. Por lo tanto, acá tenemos la M en el medio, entonces significa que entre los dos va una coma. Y después, el valor 2,2 lo multiplicamos por mega, o sea, por 1.000.000. O sea, 2,2 millones de ohm, ¿sí? Y acá, por ejemplo, fíjense que la R está al final, o sea que lo único que nos está diciendo es que no tiene coma, la coma va como al final. Lo mismo pasa acá con la K, fíjense que tenemos 220 y nos está ubicando acá directamente el multiplicador, por lo tanto no tiene coma. Y tenemos 220 kilo ohm, ¿sí? ¿Vieron que es más fácil leerlo? Hasta bastante más fácil, ¿no? ¿Se entiende cómo es? ¿Lo entendieron bien? Sí. Bien. Entonces, repaso. Acá tienen el código. Acá tienen el código para la resistencia SMD. Aquí tienen las letras que se utilizan. Y aquí tienen sus multiplicadores. Por lo tanto, vamos a tener el código y el multiplicador. El código ahí sería 12.000, ¿cierto? Aquí donde muestra, por ejemplo. Claro, vas a tener 120.000 porque vas a tener 12 y 4 0, ¿sí? ¿Se entiende? Va a tener 12 y 4 por la tabla que está al costado. 120.000. Claro, fíjate acá el multiplicador de la E son 10.000. Entonces tenés 12 y 4 0. La letra no solo marca una coma, sino una cantidad de ceros. Claro, exactamente. Exactamente. Recuerden, volvemos un poquito para atrás, que no solamente va a significar coma si la letra se encuentra entre medio de los dígitos. Ahora, si se encuentra al final, solo va a significar la cantidad de ceros. ¿Sí? El multiplicador. Bueno. Ahora un poquito... Perdón. Sí. También está 0,0 o 0,00. También puede estar adelante la letra. Claro, no sí. Bien. Sí, exactamente. En donde se ubique, ahí va a estar la coma. Perfecto. Ese es el dato que vamos a tener. Imagínense que eso se lo hace porque, como son componentes muy pequeños, no podríamos poner una coma porque sería casi invisible. No podríamos determinarlo. Hasta muchas veces los componentes se dañan, entonces no podemos observar claramente el valor. Y es por eso que se utiliza esa nomenclatura. Bueno, acá ejemplos reales. Ya la clase que viene, seguramente ya también les voy a estar mostrando. Acá tengo un montón de componentes reales, lógicamente, para mostrarles. Virtualmente se hace más difícil, pero vamos a mostrarlos. Y acá tienen, por ejemplo, yo les dejé los que son de carbón, esta con recubrimiento de carbón, recubrimiento de metal, de óxido metal, las SMD, que es la que estábamos viendo recién, y estas de alambre o con espiras también vienen, que tienen esta forma. Y fíjense, ¿no? Qué importante, acá qué valor le están dando, ¿no? Le están diciendo 5 watts, es decir, que le están aclarando directamente la potencia. Y claro, porque estas resistencias son específicas de disipar mucha potencia. ¿Sí? Aguantan mucha corriente. De hecho, aquí tengo a mi lado una. Vamos a ampliar la cámara si ustedes lo vean mejor. ¿Sí? Y fíjense, acá tenemos una resistencia de este tipo. ¿Sí? Y en este caso no van a llegar a ver. Ya voy a colocar, quizás en la clase que viene, vamos a colocar mejor un microscopio, o les voy a tomar una foto para que ustedes lo vean mejor. Pero en este caso indica 10 ohm,
¿sí? Generalmente son resistencias pequeñas de valor, pero disipan mucha potencia. Bueno, vamos a dejar acá, chicos. Nos quedan las resistencias variables, que las vamos a continuar viendo la clase que viene. De todas maneras, hemos avanzado una gran cantidad. Nos quedan ver las resistencias variables, tanto las fijas, las que tienen un valor fijo entre comillas, que nosotros lo podemos definir de manera manual, o las que se modifican de manera automática. Bien, demasiada información. Lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a continuar con estas resistencias y ya vamos a continuar con los componentes que corresponden a la clase que viene y los temas que corresponden a la clase que viene. Bien, espero que les haya gustado, chicos, la clase, que se hayan divertido, que les haya parecido interesante y nos vemos el próximo martes.